Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Esdras. Bueno, vamos a entonces empezar con este libro, el libro de Esdras. Esdras, el capítulo hoy 6. Capítulo 6 es, se puede decir que la continuación, ¿no?, de lo que pasó en el capítulo 5. Entonces, ¿se acuerdan que había terminado el capítulo 5 para entrar en contexto? Cuando en la carta en el mensaje que le mandan estos Tagnai, gobernador de la región, se puede decir oriental, ¿no?, del imperio persa, envió una carta comunicándole al rey Darío sobre que un grupo de judíos están reconstruyendo el templo y dijeron que ellos son antiguamente pertenecientes a un pueblo que ya estaba aquí y muchas cosas le comentaron de su historia y que esto fue aprobado por el Elohim de Israel y también por el propio rey Ciro, años atrás, exactamente unos 15 años atrás. Entonces esto es lo que ellos le solicitaron. Entonces, ¿qué le pidieron? Aquí en el versículo 17 del capítulo 5, dice: y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey, que está allí en Babilonia, si es así, que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Elohim en Jerusalén. Y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Entonces, eso le dijeron: por favor, rey, investiga, estudia, analiza, averigua si realmente lo que nosotros estamos haciendo es legal o no. Y acá unas cosas nosotros podemos entender. Dos puntos importantes. Número uno, que cuando vos haces algo, tiene que estar guiado por el Ruach del Eterno. Tenés que estar convencido de que lo que está haciendo viene de la voluntad del Padre, ¿no? Ellos estaban haciendo algo que creían que era la voluntad del Padre, que era restaurar el templo y todas las actividades que había en el templo. Y segundo, también ellos estaban convencidos de que lo que estaban haciendo era legal, estaba autorizado, no estaban infringiendo ninguna ley, porque ellos eran conscientes de que estaban bajo poder de un imperio. Ahora, ¿quién los puso a ellos bajo el poder de ese imperio? Ellos también muchas veces fueron conscientes de que fue su desobediencia, ¿no?, el haber vivido en contra de la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué nos puede hacer entender estas cosas de acuerdo a nuestro sistema y a nuestra vida? Cuando las personas hacen primero las cosas porque al Padre le agrada, porque están convencidos de que lo que están haciendo viene de la voluntad del Padre, y eso sería porque estudiaron la Biblia, investigaron la Escritura, hicieron su oración, clamaron, todos estos puntos, ¿no? No simplemente como comúnmente se dice: me fui en mi pieza, oré, clamé y vino una luz a mi mente y me dijo: esto es la verdad, ¿no? No es así simplemente, ¿no? Como muchos piensan, ¿no? O hace cadena de oración, cadena de ayuno, todo eso es muy importante, pero sin entendimiento uno puede hacer las cosas de acuerdo a la emoción, ¿no? Y eso es lo que ocurre muchas veces, ¿no? En este momento, en este movimiento, vamos a llamarlo así, ¿no?, de restauración, muchas veces se nos ha entrado también esa mentalidad, te puedo decir tradicional, que vino de la cristiandad, ¿no?, de que todo se me tiene que revelar, ¿no?, por visión o por manifestación. Por ejemplo, para entrar en un tema, ¿no?, muchas veces el tema del nombre, ¿no?, si es Yahweh o Jehová o Yahvé o Yahú, otro, ¿cuál sería? O Hashem, ¿no? Muchos ponen su entendimiento por estudios que han hecho. No, yo estudié, analicé, investigué, vi, averigüé y llegué a la conclusión de que el nombre es este y este es el verdadero.
por estudios, análisis. Otros le agregan a ese estudio que también recibió una inspiración, ¿no? Como algo sobrenatural vino y le iluminó y le dijo que ese es el nombre, ¿no? Ese es. Igual con el nombre del Mesías, ¿no? Si es Yeshua, o Yahshua, o Yahoshua, o Yahushua, o todo. También hay diferentes. Escuché la vez pasada que hubo 2 personas que dijeron que tuvieron revelación divina de que el nombre era, un ejemplo, ¿no? Yahshua, ¿no? De que ellos recibieron revelación. Y de la misma forma otro decía que recibió revelación de que ese era un nombre pagano, el Yahshua, que el nombre es Yahoshua o Yahshua. Y así después aparece un montón de visiones. Entonces es un poco complicado, ¿no? Si nosotros vamos a estar de esa forma dependiendo. También no es muy elegante, ¿no? Andar diciéndole a cada persona que tiene esa experiencia, tú eres un falso, tú has sido revelado, esas son revelaciones de Satanás. Tampoco no es elegante decirle eso, ¿no? Entonces es mejor siempre ir por las cosas sabiamente. Usar la sabiduría, como dice en el libro de Proverbios, ¿no? Principio de la sabiduría es temor al Eterno, quiere decir analizar, investigar. Y acá vemos que eso se está aplicando. También ellos tienen el concepto de que lo que están haciendo está bien. ¿Qué están haciendo? Restaurar el templo y todas las ordenanzas que el Padre había mandado. Pero también saben que necesitan poder legal. Y ese poder legal viene de autoridades. Entonces, de esa manera también nosotros cuando hacemos las cosas podemos saber si el Padre nos está iluminando, nos está guiando por la manera en que la estamos aplicando y haciendo. Eso es muy importante. Ahora, muchas veces esos poderes legales se oponen a la voluntad del Padre. ¿Eso ocurrió o no ocurrió también? Ocurre también. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, los poderes legales se oponen a la voluntad del Padre. Y en ese momento donde se necesita doble oración, doble clamor. No es que nosotros tenemos que agarrar las armas y enfrentarnos nomás al sistema. Agarren las espadas como los celotes. Eso hicieron los celotes, ¿no? Agarraron las armas y se fueron. Sí, pastor, pero los macabeos, ¿y los macabeos? Bueno, los macabeos tienen otra historia, ¿no? Que otro día analizaremos. Y se puede entender, muchos inclusive investigadores dicen que eso habrá sido algún milagro, porque era imposible que un grupo de guerreros, por más valiente y fe tengan, puedan derrotar al imperio de aquella época, el imperio sirio, ¿no? Seleucida. Era imposible, pero se nota que obró un poder milagroso, ¿no? Algo que el Eterno hizo para que en aquel momento triunfaran, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Acá lo importante es que cuando eso ocurre, cuando el sistema, el gobierno, el que tiene poder sobre nosotros, se va en contra de la voluntad del Padre, no nos queda otra que orar doble. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham tenía miedo, ¿no?, del rey, del faraón de Egipto, porque decían que ahí eran muy malos la gente y cuando se enamoraban de tu esposa y sabían que era tu esposa, te mandaban matar y punto. No había forma de evitar eso. Entonces él que dijo, es mi hermana, ¿no? Empezó a mentir, ¿no? En una parte, ¿no? Porque en realidad era su hermana, dicen algunos que era en realidad su sobrina, ¿no? Otros comentan que era su sobrina, pero ese es otro tema. Entonces, él ahí estaba con mucho temor, pero no podía enfrentarse al rey. El rey era la máxima autoridad. Después el rey que quiso llevarle como su esposa. Y ahí él podría, no, yo te dije no me queda mi hermana, pero ahora me voy a enfrentar a ti. Y sacar su espada y pelear. O reclamar o hacer algo, pero no hizo nada, no podía. La verdad uno puede decir, era un cobarde, no tenía la fe. Y bueno, y sí. Y por eso, cuando uno es cobarde y no tiene la fe y no puede enfrentarse al sistema, ¿qué le queda hacer? Ahí es donde tiene que ir a orar y pedir, Señor, ten misericordia de mí, porque no tengo la fe, soy un cobarde y necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda para que puedas intervenir por mi causa, para que pueda hacer que esta autoridad cambie su mentalidad. Y eso, entonces uno entiende que es la obra que el Todopoderoso está haciendo. No nos queda otra manera, ¿no?, para poder enfrentarnos a este sistema.
Al sistema no se le enfrenta simplemente diciéndole que está mal o que está errado o que son unos malditos. Se le enfrenta con la fidelidad a la palabra y con la fe en el Eterno, de que el Eterno es el que tiene al final el control sobre todas las cosas. Amén. Bueno, entonces, empecemos, todavía no empezamos, ¿no? Capítulo 6. Dice, entonces el rey Darío dio orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros, allí en Babilonia. Entonces, ya llegó este mensaje al rey Darío, ya vimos quién era el rey Darío, cómo llegó al poder, cómo apareció, eso ya vimos en el capítulo anterior. Entonces, al final, este rey le interesa el tema, le interesa y manda investigar. Y vamos a ver acá en este versículo 2, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así. Y sale ahí memoria, ¿no? Estaba escrito todo lo que estaba relacionado al pueblo hebreo. Pero vamos a esta nota para hacer un poco sobre este lugar. Este lugar, Acmeta, ¿no? Dice, situada al occidente de las montañas iraníes, era el lugar favorito de los acomodados persas de aquel entonces. Se dice que era tierra donde se guardaban tesoros y finas joyas. Se tomaba como escondite, puesto que era un tanto difícil su acceso. Para los contrarios de los persas, que no podían ni bordear ni cruzar hacia su destino sin tener que atravesar las murallas y ejércitos de aquellos. Entonces, esto es un dato histórico que está confirmado que ese lugar existe, y en ese lugar estaban guardados muchos tesoros de los persas, y era una casa, un lugar, una ciudad donde ellos iban a pasar sus vacaciones. ¿Qué les parece? Tenían ya lugares para vacacionar y donde tenían sus mayores tesoros. Y en ese lugar se encontró esta nota. Ahora, esto acá salta de versículo a versículo, pero en realidad tardó mucho tiempo, porque primero la búsqueda se hizo en las capitales, ¿no? Como era Susa, Babilonia. En esos lugares se buscó estos documentos y no se encontró. Y inclusive comentan que había probabilidad de que estos judíos estén mintiendo. Entonces, si el rey no encontraba, iba a mandar suspender la obra, iba a mandar clausurarla. Pero ahí es donde uno puede pensar, ¿no? Que al rey se le ocurrió continuar la búsqueda. Ya buscó en los lugares donde normalmente tiene que haber este tipo de documentos, pero se le ocurrió revisar. Algunos comentan, dice que él se fue de vacaciones y estaba ahí en ese lugar, Acmeta, y se le ocurrió buscar ahí. Voy a buscar un poco por si acaso y no está acá, entre las cosas acá. Y le dijo a su siervo, busquen un poco si no hay algún rollo que habla acerca de los hebreos y de Judá, de Jerusalén. Y buscaron y encontraron. ¿Y qué creen algunos? Que en tiempo del rey Ciro, cuando el rey Ciro dio esta nota, ¿no? Narró, él hizo un viaje, ¿no? Porque ellos constantemente viajaban a ese lugar. Y dice que generalmente, esto cuenta la historia, los reyes llevaban cosas que consideraban importantes y lo guardaban ahí. Por lo visto, este decreto al rey Ciro le pareció algo importante, algo que tiene que estar en un lugar seguro, y llevó y lo guardó en esta ciudad donde estaban escondidas sus joyas. ¿Eso qué significa? Si hay un ataque, una invasión, y se destruye las capitales, estos documentos importantes iban a estar resguardados. Vean ustedes cómo entonces ahí uno ve la mano del Eterno guiando, ¿no? La voluntad del Padre, porque ese documento iba a ser importante para la reconfirmación de la construcción del templo de Jerusalén. Todo esto es muy importante entender. Ahora, dice más acá, Diodoro declara. Ahora, ¿quién era Diodoro, no? Era un historiador griego, ¿no? Ustedes pueden averiguar.
ya de los años 1500, 1200 por ahí. Entonces estos historiadores, ¿no? Escribieron mucho sobre la historia de los reyes persas, los reyes babilónicos, y muchos de sus datos históricos se han podido comprobar, se han podido encontrar en las diferentes búsquedas que se hizo de cosas antiguas cuando se hizo las excavaciones. O sea, muchos de los relatos de estos historiadores se han podido confirmar de que eran relatos verídicos, aunque ellos lo escribieron mucho tiempo después. Ya existía entonces personas que investigaban sobre las cosas más antiguas de su tiempo. Dice, Diodoro declara que los persas tenían pergaminos reales registrando su historia. Los oficiales persas escribieron en pergaminos de papiro y cuero como descubrimientos en Egipto lo demuestran. Entonces eso es lo que estamos mencionando, que este historiador dice que ellos tenían la costumbre de escribir sus documentos, sus decretos en papiros y en pergaminos de papiro y cuero. Y esos pergaminos han sido encontrados. O sea, ¿cómo entendemos acá? Este historiador dice que ellos tenían la costumbre de escribir. Y después de mucho tiempo, ya en la era moderna, estos pergaminos que este historiador decía que los persas escribían y lo guardaban, fueron encontrados. O sea, este historiador hablaba algo que por lo visto había averiguado y había entendido que era cierto. Y las pruebas arqueológicas demuestran que ciertamente los persas tenían documentos donde ellos ponían sus decretos. Eso es muy importante entender para saber y entender la veracidad de los textos de la Biblia. Amén. Bueno, llegado a este punto y aclarado este tema, continuamos. En el año primero del rey Ciro, en el mismo rey Ciro, esto es lo que dice esta nota, esta carta, es la carta del rey Ciro, el decreto. Sería el primer decreto que se saca para la restauración de Jerusalén. Dio orden acerca de la casa de Elohim, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Inclusive salía dónde estaba el gasto. Hay que recordar que esto está ocurriendo por causa de la queja de, nosotros vimos, de los que no estaban de acuerdo con la reedificación del templo, que se fueron a quejar a Tabnai, y después Tabnai viene y le envía una carta al rey. Y ahora este rey Darío está encontrando que lo que estaban haciendo los judíos era totalmente legal. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Elohim, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Elohim. Entonces el decreto aclara muy bien también qué hay que hacer con los instrumentos valiosos. Hay que devolverlos todos, todo lo que Nabucodonosor llevó a Babilonia. Se han puesto en la casa de Dios, de Elohim. Ahora, versículo 6. Ahora pues, Tabnai, gobernador del otro lado del río, Septar-Bosnai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Y ahora viene otro decreto. O sea, acabamos de ver el primer decreto que confirma que lo que están haciendo los judíos fue autorizado por un rey. Y ahora este rey que encontró este decreto va a escribir, ¿cómo se dice? Un segundo decreto, un nuevo pacto, algunos dirían, ¿no? Y vamos a ver muy bien si este nuevo pacto va a contradecir el primer pacto, el primer decreto. Y eso es muy importante entender, ¿no? Para darnos cuenta cuando es que el Padre reafirma algo.
Muchas veces nosotros decimos que el Antiguo Testamento era del pasado, ahora Yeshua vino y hizo un nuevo pacto con nosotros. Lo pasado ya terminó. No, lo que Yeshua vino y hizo es reconfirmar y aclarar las cosas que estaban mal hechas, que estaban mal entendidas. Y acá también va a ocurrir lo mismo. Al haber este rey encontrado este pacto, lo que él va a hacer es reconfirmarlo y darle más aporte inclusive, hacerlo más aplicable. Y esto es muy importante. Y sería el segundo decreto para la restauración del templo de Jerusalén. Entonces tienen que recordar entonces muy bien, ¿cuántos decretos tenemos hasta acá? 2. El primero, ¿por quién? ¿Qué rey hizo el primer decreto? Ciro el Grande. Y el segundo, rey Darío. Va a haber otro tercero, ¿no? Pero eso va a ser muchos años después. Bueno, versículo 7. Dejad que se haga la obra de esa casa de Elohim, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Elohim en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer. Con eso es, entonces, continúen la obra de estos judíos con su gobernador, como están haciendo. Ahora, esto yo lo ordeno. Esto ya va, eso sería confirmando el antiguo pacto y renovando y afirmando que lo que se está haciendo ahí está bien, y yo le agrego más, algo más. Es dada orden por mí de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Elohim, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. En el primer decreto estaba narrado de que las cosas para reconstruir iban a salir de las arcas del Estado, ¿no? Del tesoro del rey, pero no aclaraba de qué parte mismo, o de qué manera, o de qué forma. O sea, no había una aclaración, era como una ley un poco incompleta, ¿no? Porque para aplicar esta ley alguien tenía que poner, o sea, decir de qué parte vamos a sacar, de acá, de acá, de acá. Solamente así puso Ciro, ¿no? Pero ahora, por lo visto, este rey entendió, esto necesita una aclaración, y le pone que los fondos para la reconstrucción del templo va a salir de la hacienda del rey. ¿Qué es hacienda del rey? Su propiedad. ¿Pero de dónde? Que tiene del tributo del otro lado del río, o sea, de la gobernación o de la satraparería, no sé cómo sería, de Tamnai. Imagínense, el que envió la queja, ¿no? Ahora, ustedes, tu gobierno va a pagar de los impuestos que son para mí, claro, de este templo. O sea, ellos vinieron, o sea, miren lo que pasó. Los enemigos de los judíos se quejaron a Tamnai. Tamnai envió una carta para ver si el rey puede atender y suspender esta obra, aunque no la envió desde esa perspectiva, pero la envió diciendo que estaban haciendo cosas raras. El rey averiguó, investigó, y ahora la respuesta que esperaban los judíos es favorable, porque no solo se confirma que pueden seguir trabajando, sino que también ese gobernador les va a ayudar, y puntualmente, cada vez que necesiten. Entonces, aquí es donde uno puede ver entonces la mano del Todopoderoso. Ellos haciendo la voluntad del Padre, ellos siguiendo la voluntad del Padre, y el Todopoderoso ordenando y poniendo las cosas para que encajen. Eso es muy importante también entender. Cuando uno hace la voluntad del Todopoderoso, el Padre también te guía y te ayuda. Dice, varones, los gastos para que no cese la obra, y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Elohim del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. O sea, ustedes apoyen a esa gente.
¿de dónde habrá tenido este rey Darío tanta generosidad con los judíos? Y hay varias hipótesis o creencias, ¿no? Nosotros podemos decir, y Elohim le inspiró. Y simplemente así, ¿no?, se resuelve todo. No, pero en la antigüedad, recuerden que este rey Darío había entrado de una manera dura al gobierno, haciendo un golpe de estado, enfrentándose con un rey opositor, un rey usurpador. Y también estaba el tiempo ahí, estaba, ¿cómo se dice?, latente, así como ahora está la situación en Israel, ¿no?, con los palestinos. Cualquier momento se va a levantar una guerra. Entonces, ¿era conveniente hacerle renegar a algún pueblo o a algún súbdito en ese momento? Claro que no. Y todavía, si ese pueblo está trabajando para edificar un templo para su Elohim, y lo que el rey ahora necesita es apoyo de ese tipo de personas, y también que ese pueblo clame también a su Elohim para que a mí me vaya bien también mi reino. Imagínense. Todo esto para tener en cuenta nomás cuál es el ambiente. Yo necesito de gente de fe, de gente que esté haciendo trabajo para su deidad, y que de paso también oren por mí, clamen por mí, porque mi situación no es nada buena. La situación del imperio no es nada buena, está así, está de tan grande que ella está así. Y por favor, apóyenlo. Y más todavía el decreto de Ciro. El decreto de Ciro decía que él, por la voluntad de la deidad de los hebreos, él había recibido orden, dice, de edificar este templo. Versículo 10. Para que ofrezcan sacrificios agradables al Elohim del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Y fíjense que una vez más, ¿cómo le identifica también Darío a Elohim? ¿Cómo le identifica? Elohim del cielo. Y recuerden, yo les expliqué esto ya cuando comenzamos, había una competencia en aquella época de cuál pueblo adoraba al Elohim verdadero. Cada pueblo tenía su propia deidad. Y los persas, desde el tiempo de Ciro o de su padre, estaban creyendo en Ahura Mazda, el rey, la deidad zoroastrista, que se creía que era la única deidad que controlaba y manejaba el mundo. Así se creía. La diferencia entre las demás religiones o creencias era que la del zoroastrismo aceptaba solamente el poder de una divinidad, y que los demás no eran divinidades, que eran simplemente ideas, o sea, más o menos como los judíos estaban creyendo, ¿no? ¿Me entienden ese punto, no? Ahora, ¿cómo vos podés corroborar y comprobar de que la deidad o la divinidad que vos estás siguiendo es la única y la verdadera? ¿Cómo podés eso vos comprobar? Y únicamente por tu vida, por tu andar, por la manera de que se manifiestan diferentes situaciones. Y eso es lo que muchos reyes observaban y veían, en especial entre los judíos. Y eso es muy importante, ¿no?, entender. Nadie de las personas va a creerte porque habla mucho, decir mucho, yo creo en Dios, yo creo en Elohim, yo creo en Yahweh, yo creo, todo es yo creo, y soy demasiado fanático, pero tu vida no demuestra nunca eso. En tu vida es totalmente lo opuesto. Por eso es triste, ¿no?, ver que muchas personas se manifiestan, ¿no?, con mucha mucho fervor, efervescencia, su creencia, ¿no? Pero a la hora de el trato con la persona es totalmente diferente. Muchas veces porque no piensa igual que uno, otras veces porque tiene pensamientos superiores, etc. Y ahí es donde se ve la diferencia, ¿no?, de que si esta persona realmente está siguiendo o sirviendo al único Elohim. Entonces, esto es una de las cosas que podemos ver que notaban los reyes en aquella época. Entonces, ¿qué le pide? ¿Qué le pide este rey? Que también hagan
los judíos por él, dice, oren por la vida del rey y por sus hijos. Nosotros vemos después que esto es confirmado por el apóstol Pablo, cuando él dice que nosotros como creyentes en el único Elohim tenemos que orar, dice. ¿Por quiénes? Por las autoridades, por lo que el Todopoderoso ha impuesto. Si no están de acuerdo con la fe del Eterno, tenemos que orar por ellos entonces, para que cambien su mentalidad. Pero a nosotros se nos ha enseñado a ir a la guerra, a enfrentarnos a muerte. Si creemos que existe un Elohim, un ser supremo que controla y maneja nuestras vidas, entonces nos pide que le busquemos. Primero, accionando de la manera correcta. Y segundo, orando. Entonces, si yo ni siquiera luego vivo de una manera correcta, entonces siempre los resultados van a ser negativos en mi vida. Situaciones difíciles, problemas. Y siempre ahí es donde quiero orar, ¿no? Señor, por favor, ayúdame, por favor, ahora sí, ahora. Pero cuando retrocedo, ¿y cómo fue mi vida? ¿Qué hice? ¿Cómo estuve andando? Eso como que no tomo en cuenta. Y eso es muy importante en este tema. Esto que estamos compartiendo no quiere decir que los israelitas, los judíos, en esta parte hicieron todo lo correcto. Hasta acá, todo está bien. Pero esto va a continuar. Hasta capítulo 10 hay Esdras y después viene Nehemías, que es como una continuación. Vamos a ver entonces que el pueblo empieza con la fe, empieza con la esperanza, pero después le entra lo que se llama la religiosidad. Y eso es importante entender desde ahora para que después veamos por qué no va a haber resultados a medida que pasa el tiempo. Bueno, también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. O sea, que le venga un castigo a tal persona. Algunos dicen que sea crucificado o colgado y que se decomise todos sus bienes. O sea, que un castigo fuerte o no, terrible. ¿Por qué tan severo este rey a favor de los judíos? Bueno, eso es lo que él decretó. Recuerden por qué. Una de las razones sería: yo no quiero más pleitos entre ustedes. Gobiernen tranquilamente la zona norte. Déjenle a los judíos que gobiernen tranquilamente. Pero crearse problema, pero crear problema. Pemos sangoche y jógame. Cuélguenle para que no cree más problemas. O sea que vemos lo que el rey no quiere, que es conflictos, porque estaba en tiempos de conflictos. Más conflictos, eso debilita un reino. Entonces, esa era una de las razones. 12. Y el Elohim que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Elohim, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Y atiende muy bien lo que dice acá. Con esto cierra el decreto. También va esto para los reyes, gobernadores o administradores o gente de poder de la zona, que ese Elohim, si realmente ellos están trabajando para el Elohim de los cielos, para el creador de todas las cosas, que ese Elohim arruine la vida de esos reyes, de esos gobernadores. O sea, ya está dejando entonces el cuidado de este pueblo a mano de su Dios, de su Elohim. Así está creando. Entonces, yo les dejo en manos de su propio creador, al que ustedes veneran. O sea, así dice el decreto. El apóstol Pablo escribió así en Romanos 8, en esta nota 12, 8:28. Y sabemos que Elohim hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. O sea, la persona que hace las cosas conforme a la voluntad del Todopoderoso, el Todopoderoso hace que avance,
que prospere, porque para esa razón fue llamado. El apóstol Pablo entendió entonces este punto. Si estos judíos están haciendo las cosas que al Padre le agrada, con el objetivo de agradar al Todopoderoso, todas las cosas le van a ir a bien. Todas las cosas. Así decía el apóstol Pablo. Bueno, finalmente, versículo 13. Entonces Tamnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Entonces al final ellos tuvieron que apoyar a los judíos. 14. Y los ancianos de los judíos edificaban, ¿y qué dice ahí? Prosperaban. Esto es muy importante. Edificaban y prosperaban. ¿Qué edificaban? La casa del Eterno, la casa donde van a poder nuevamente reunirse para hacer la voluntad del Eterno, y seguidamente prosperaban. Esto no es una doctrina de, ¿cómo dice? Prosperidad, ¿no? Estaba hablando acá, ¿no? El pastor no estaba usando la doctrina de la prosperidad. Ustedes también, hermanos, si quieren prosperar, edifiquen templos, edifiquen. No, no es así, ¿no? Acá nosotros estamos viendo el lado espiritual. ¿Y qué es lo que para un creyente en el Mesías, en Yeshua, en la Torá, lo primero en prosperar es cambiar su vida? Hay que entender ese punto. No puede ser que alguien sienta que está prosperando, pero su vida es un desastre, ¿no? Su comportamiento con las personas es terrible, su trato con los demás es vergonzoso, pero piense que porque le va bien los negocios y tiene buenos, ¿cómo se dice?, buenos ingresos o vive bien, es una persona próspera. No piense así, porque hay personas, yo he visto en el campo, humildes, que viven felices y prosperan a su manera. Por ejemplo, le sale bien su cosecha, sus animales tienen buena cría, no tienen mucho dinero, pero viven feliz. Algunos con sus calificaciones en el colegio tienen buena nota, se fueron buenos alumnos y son felices. Y su comportamiento también para conseguir trabajo. Ustedes saben, ¿no?, muchas veces que aparte de tu buen currículum, una de las cosas que ahora el empleador, se dice, requiere es cómo se comporta con los demás. Relacionamiento con las demás personas. ¿Qué trato tiene? ¿Es agradable? Una persona que cuando le dicen las cosas contesta. Todo eso se anota. Entonces es muy importante todos esos puntos. Eso es prosperar. La Biblia habla también que José estaba como esclavo, ¿no? Estaba como esclavo. Después a él le llevaron a la casa de Potifar y la Biblia menciona que él prosperaba a medida que pasaba el tiempo. Pero cuando nosotros vemos, muchas veces él tuvo problemas, conflictos, le llevaron a la cárcel, le acusaron de querer aprovecharse la esposa de quien era Potifar, ¿no? Y muchas de esas cosas le iban ocurriendo, pero en la Biblia menciona que él prosperaba. ¿En qué sentido prosperaba? Se iba haciendo más, iba teniendo más entendimiento de lo que le estaba pasando. Y él no guardaba odio hacia las personas cuando iba prosperando. Tal vez al principio, sí, maldito mis hermanos, maldito, ojalá le pase eso, algún día los acabaré. Eso era cuando todavía no estaba prosperando. Pero cuando iba realmente prosperando, cuando iba entendiendo la voluntad del Padre, ya no tenía odio ni rencor hacia sus hermanos. Ya se olvidó, ya entendió lo que el Padre estaba haciendo en su vida. Y eso es muy importante. Eso es prosperar. Si uno edifica la vida, el plan del Padre, el templo del Todopoderoso, que es la comunión, el aprender la palabra, el cambiar nuestro estilo de vida, entonces como persona vamos prosperando. Y lógico que si una persona prospera como persona, prospera también en su vida. Si muchas personas no le va bien económicamente, generalmente es porque tiene una vida un poco o tal vez totalmente en desorden. Pero cuando va ordenando su vida, a pesar de que tiene pocos recursos,
su vida es una vida próspera. Vive feliz, no vive quebrantado, no vive huyendo de nadie. Puede hablar libremente. Terrible es cuando vos tenés que huir, esconderte de todos lados porque terrible es tu situación. Eso. Entonces vemos entonces que prosperar es cambiar la vida. Entonces acá edificaban pues y prosperaban, dice, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijos de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Elohim de Israel. Y acá ya el escritor, que creemos que es Esdras, muchos años después, dice que se terminó el templo por orden de Elohim de Israel. Ahora ya le ponen ya Israel, por lo menos los israelitas. Y por mandato de Ciro, de Darío, y acá le agregan a otro rey, de Artajerjes, rey de Persia. ¿Y quién es Artajerjes? Rey de Persia. ¿De qué época, de qué tiempo? No sabemos. Por eso, este rey está fuera de tiempo acá. Esto es muy importante entender cuando leemos los textos. Ahí podemos darnos cuenta que esto que está relatando en capítulo 6 no tiene nada que ver con esa época. Quiere decir que el que escribió esto está escribiendo muchos años después como un relato. Porque este rey Artajerjes es ya del tiempo de Nehemías y de Esdras, que son 50 años después de esto. 50 años después. ¿Y por qué le menciona también el escritor de Esdras a Artajerjes? Porque hubo otro intento de suspender ya la restauración, los detalles del templo y del muro de Jerusalén. Y no solo eso, que también algunos quisieron destruirlo y derrumbarlo, derribarlo. Y ese ya es otro tema que va a entrar cuando entremos en el capítulo 7. Pero ahí ya empiezan otros conflictos. Van a ver ustedes que el capítulo 7 ¿conocen esa serie? 50 años después, así, ¿no? O sea, mucho tiempo después, así dice, ¿no? Ya va a ocurrir totalmente en otro ambiente, con otros personajes. Va a cambiar totalmente los personajes. Pero ya acá le está mencionando entonces. Esto nos hace entender que el pueblo hebreo, judío, en su restauración, después del exilio de Babilonia, tuvo 3 importantes decretos, para tenerlo en cuenta. Primer decreto, rey Ciro. Segundo decreto, rey Darío. Y tercer decreto, rey Artajerjes, también conocido como el rey Asuero en otras partes de la Biblia. Bueno, versículo 15. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces, ¿cuánto tiempo tardó desde que se sacó el decreto? Fue el 2º año. Entonces tardaron 4 años. ¿Está bien? 4 años en terminar su restauración final. Y eso que ya habían empezado 15 años atrás con Zorobabel. Entonces, si le ponemos esos 15 años más estos 4 años, ¿cuántos años totalmente tardó para edificarse el templo? 19 a 20 años. Bueno, 19 a 20 años tardó en terminar de restaurarse ese templo. Después vendría el rey Herodes y tardaría unos 25 años más en hacerle en agrandarlo. Hizo una remodificación. Por eso es que vemos que en una parte le dicen a Yeshua, en 40 y tantos años fue hecho este templo y tú en 3 días lo vas a derrumbar y derribar. Así le habla, ¿no? Entonces, para tener en cuenta esos puntos. Entonces, vamos a esta nota. Datos. En arameo, el tercer día del mes de Adar, del antiguo calendario lunar hebreo, varios sucesos del libro de Esdras pueden corroborarse con las fechas que aparecen en los registros persas, que se han conservado y pueden relacionarse de manera precisa con nuestro calendario moderno. O sea, se ha encontrado documentación en los escritos persas que confirman que sus fechas eran fechas precisas, ¿no? Fechas exactas que ahora podemos compaginar con nuestro calendario y saber
¿Qué fecha fue? Porque ustedes saben que los judíos tienen un calendario que data de años atrás, uno retrocede, y puede encontrar que según los decretos persas, de acuerdo a los datos persas, se puede corroborar con nuestro tiempo qué fecha fue lo que se hizo, se reedificó, se terminó el templo. ¿Qué fecha fue? Y acá dice, ese día fue el 12 de marzo del 515 antes del Mesías. Fue esa fecha. ¿Qué mes era? Mes 1, mes de Adar, dice, ¿no? Que es el mes que ya los judíos utilizaron cuando salieron de Babilonia, porque gran parte del calendario judío se formó o se organizó en Babilonia. Eso es correcto, eso es correcto. Entonces ustedes están siguiendo calendario babilónico, herejes. ¿Y ellos qué calendario seguían? Esdras y sus seguidores. El calendario que trajeron de Babilonia. Por eso hasta el mes lo está usando. O usaban el calendario de Enoc, o usaban el calendario de jubileos. Esos libros ni existían en esta época. Eso es algo extraño que la gente cree, ¿no? Que estos libros de Enoc y los libros de jubileo eran de los tiempos de Enoc. Cuando en el tiempo de Enoc no escribían, no había escritura. Y además vino el diluvio. ¿Será que Enoc, por favor, antes que venga el diluvio, guarden estos rollos, por favor, guárdenlos muy bien? Y no es sí, los voy a guardar. Y guardó varios rollos ya en papiro. Si era de la época de Enoc, no existía. Entonces, lo que se puede creer es que estas historias fueron creadas, se puede decir, expresadas vía oral, de manera oral. Y algunos lo iban guardando en sus corazones, y los que recopilaron y le dieron valor a estos libros, Jubileos, Enoc y otros más, son los esenios, los de Qumran, unos 200 años antes del Mesías. Entonces, ¿por qué? Porque ellos estaban en oposición con el templo de Jerusalén, por muchas aberrosidades que hacían, por muchas cosas injustas que cometían en el templo de Jerusalén. Y por eso ellos, ¿qué hicieron? Se apartaron de Jerusalén, se apartaron del templo y se apartaron también del calendario que seguían en el templo. Y empezaron a seguir el calendario de acuerdo a la tradición, de acuerdo a las creencias antiguas, de acuerdo a los movimientos del sol y otras cosas. O los astros, empezaron a volver a seguir la manera astronómica que decían ellos que sus antiguos antepasados usaban. Entonces fue precisamente para apartarse. Pero eso no quiere decir que esto estaba mal y estaba errado, porque Yeshua, nuestro maestro, que vino a restaurar, guardó y siguió ese calendario. Algunos dicen que no creen que Yeshua haya seguido el calendario del templo. Entonces tienen que confirmar por textos bíblicos o por historia qué calendario Yeshua usó. ¿Será que Yeshua usó el calendario de Enoc? Algunos dicen que sí, que tienen pruebas, que en alguna frase de Yeshua está oculto el calendario. Pero Yeshua nunca habló del calendario. Y él seguía las cosas que se hacían en el templo, la festividad del templo, tabernáculo cuando se hizo en el templo, él se presentó ahí en esas fechas. Entonces eso es muy importante tener en cuenta. Por más que parece que es babilónico, eso no quiere decir que está mal. Acá lo malo es cuando vos te vas en contra de la voluntad del Padre y cuando tu conducta y tu comportamiento es negativo, separatista, apartista o exclusivista o sectarista, ¿sí se puede decir? Sectaria, bueno, sectaria. ¿Qué quiere decir sectaria? Orémonte, nosotros nomás tenemos la verdad y todos están equivocados y todos son engañados por Satanás. Ese es sectario. Pero tu vida, cuando vos observas la vida de esa persona, no da nada de ejemplo. Como decía alguien, ¿cómo alguien que su vida es un desastre me va a querer decir cómo tengo que yo corregirme? Eso no cuadra, ¿no? No cuadra. Bueno, eso es para tener en cuenta este punto. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Elohim con gozo. Empezaron a
dedicarla. La primera dedicación fue en tiempos del rey Salomón, cuando fue una gran festividad, una gran conmemoración, y hasta hubo manifestaciones celestiales según la Escritura. Fíjense el 17, dice, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Elohim 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Dos cosas importantes. Primero, que ofrecieron muchos animales, bastantes animales, pero mucho menor que lo que se ofreció en tiempo del rey Salomón. Mucho menor, después voy a hacer la suma. Segundo, acá ofrecieron, dice, 12 machos cabríos en expiación, tras pasar los pecados, ¿no? Era expiación. Por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y acá viene una confusión otra vez. Entonces quiere decir que las 12 tribus ya estaban restauradas. Muchos en la cristiandad creen que sí, que por eso no existe un Israel perdido, no existe Israel entre las naciones, que en aquella vez Israel ya se restauró. Pero nosotros ya esto ya fuimos aclarando desde los comienzos, ¿no? De los primeros versículos, los primeros capítulos de Esdras, que Israel, las 12 tribus, siempre había un remanente que estaba con Judá. Desde los tiempos de Jeroboam, ya un grupo que los levitas que volvieron a Judá, también le acompañó, a cada levita le acompañó un grupo de israelitas, de la tribu de Aser, de Manasés, de Efraín, de Gad, de esas tribus, de Isaacar, Zabulón, le acompañaban. Entonces siempre había un remanente de las 12 tribus de Israel. No eran muchos, pero siempre estaban y ellos siempre se identificaban. De la misma forma, nuevamente en tiempos del rey Ezequías, él mandó, antes de que venga el problema con Senaquerib, rey de Asiria, mandó una carta para mandar llamar a todos los israelitas que querían venir a celebrar la fiesta de panes sin levadura, Pesach, en Jerusalén, para hacer otra vez unión y fuerza, dice. Y muchos vinieron, otros no vinieron, no querían saber nada, pero muchos vinieron. Entonces se acercaban. Entonces, por eso siempre había. O sea, siempre el pueblo de Israel, de Judá, quería restaurar a las 12 tribus de Israel. Ese ha sido siempre el deseo y el corazón. Ahora también es lo mismo, ¿no? Ahora también no es solamente yo soy judío, yo soy israelita. La idea es que las 12 tribus sean restauradas. Pero la restauración final y total y completa la va a hacer nuestro Mesías Yeshua. Bueno, vamos a dar esta nota. Comentario dice, y ofrecieron en la dedicación, comparado con las dedicaciones del templo de Salomón, 1 Reyes 8, 62 al 66, esto era una celebración de la dedicación pobre, o sea, comparado con lo que hizo Salomón. Salomón sacrificó alrededor de 142,000 animales en su dedicación al templo. Aquí en la dedicación del segundo templo, solo sacrificaron a un total de 712 animales. ¿Grande la diferencia o no? Muy grande. Entonces uno diría, entonces este templo no tiene nada de magnífico. Pero como ya profetizó el profeta Ageo, este templo vería mayor gloria que el primero. En este templo se manifestaría el deseado de las naciones, el que iba a traer la redención final. Eso es el objetivo y el propósito de restaurar este templo. O sea, no había otro objetivo, que un día aquí va a aparecer el Mesías que va a restaurar nuestros corazones definitivamente. Sin embargo, dada la riqueza relativa de Israel en los días del primer templo, en comparación con el segundo templo, el regalo más pequeño registrado en Esdras tal vez fue el más hermoso para Elohim. Ese sacrificio que ellos estaban haciendo, a pesar de que era poco, el Todopoderoso veía como algo grande. Igual que cuando nosotros hacemos con corazón para el Eterno, aunque sea poco, queremos servir, queremos participar, ser parte de la comunión del Eterno, aunque no tenemos muchas posibilidades,
No somos un grupo fuerte ni grande, pero para el Padre es algo muy valioso, según estos comentarios. Bueno, 18, ¿no? Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para servicio de Elohim en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés, dice. Para tener en cuenta, ¿dónde está escrito esto? Números 3:6. Llama a los de la tribu de Leví para que pasen adelante y preséntalos al sacerdote Aarón para que sean sus ayudantes. Entonces se volvió a restaurar estos trabajos, ¿no? Primera de Crónicas 23:6. Por cierto, Primera de Crónicas también fue escrito por Esdras, ¿no? Por eso muchos de los comentarios que salen en Crónica tienen mucha relación con los escritos de Esdras y Nehemías. Después David dividió a los levitas en grupos nombrados por los clanes que descendían de los 3 hijos de Leví, Gersón, Coat y Meari. De la misma forma ahora se estaba restaurando. Segunda de Crónicas 35:4. Preséntense para su turno según las divisiones de familia de su antepasado, de acuerdo con las instrucciones del rey David de Israel y las de su hijo Salomón. Fueron David y Salomón los que determinaron qué grupo, de acuerdo a los descendientes de Leví, iban a servir por turno. Ellos están restaurando entonces todo esto. Ahora, ¿y esto qué de valor tiene proféticamente? Analicemos bien algo. En el libro de Lucas aparece que cuando empieza, ¿no?, que Zacarías, el papá de Juan el Bautista, estaba ofreciendo, ¿no?, porque le correspondía a su turno de la clase de Abías. Y eso justamente tocó en el momento de que el Todopoderoso iba a manifestarse, ¿no? Hablando de que iba a nacer un niño, el cual iba a traer el mensaje de restauración. Se refería a Juan el Bautista, ¿no? Entonces, el mensaje de reconciliación. Entonces, todo esto se preservó, ¿no?, gracias a esta restauración, y se pudo cumplir detalladamente y en las fechas precisas, ¿no? Hay estudios que hablan, ¿no?, sobre esas fechas, ¿no?, para corroborar también el nacimiento de Yeshua, en qué fecha fue, en qué tiempo fue. Bueno, sigamos. 19. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Acá el versículo 18 habla de la dedicación y restauración del templo. Y en el versículo 19 habla ya de la celebración de Pascua, de Pesaj. ¿Qué fecha? A los 14 días del mes primero. Vamos a analizar textos de la Biblia. La Pascua, Pesaj, conmemoración de la libertad. Eso es muy importante. Reunirse en Pesaj significa recordar que somos un pueblo liberado para los planes del Padre. Éxodo 12:6. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes, Abib. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. ¿Qué fecha dice acá? 14 de este primer mes, Abib. Levítico 23:5. La Pascua, Pesaj, del Eterno comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes. Número 9:2. Di a los israelitas que celebren la Pascua en el tiempo establecido al atardecer del día 14 del primer mes. Asegúrate de seguir todos mis decretos y todas mis ordenanzas acerca de esta celebración. O sea, todo lo que tiene relación con Pascua está mostrando acá cómo está hablando en la Torah. Pero ¿qué más dice? ¿Con qué objetivo se estaba restaurando la fiesta de la celebración de Pesaj o Pascua? Primera de Corintios 5:7. Desháganse de la vieja levadura, sistema del mundo, religiosidad, etc., quitando a ese perverso de entre ustedes. Esto habla de un tema de una persona que vivía en pecado. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. El Mesías, nuestro Cordero Pascual, Pesaj, ha sido sacrificado por nosotros. Entonces el objetivo de restaurar la fiesta de Pesaj, la celebración de Pesaj, era porque el Mesías iba a venir para ser nuestro Cordero Pascual.
para redimirnos y traernos la libertad. ¿Se está entendiendo, no? El objetivo de todas estas cosas. Entonces, hasta acá, ¿cómo está todo? ¿Cómo ven todo hasta acá? ¿Excelente? ¿Alguna queja? ¿Todo está bien o no? Todo excelente. Todo lo que ellos están restableciendo, las ordenanzas sacerdotales, las clases, todo era para que se cumplan las promesas de que el Mesías vendría. Eso era de acuerdo a la profecía de Ageo y también de Zacarías. No es algo que estamos inventando ahora con el Nuevo Testamento. Eso ya estaba establecido, el deseado de las naciones. ¿Quién era el deseado de las naciones para los judíos? El Mesías, el que traería la restauración. En hebreo, el día 14 del primer mes del antiguo calendario lunar hebreo, ese día fue el 21 de abril del 515 antes del Mesías. En esa fecha en abril, ¿qué se suele celebrar? La conmemoración de Pesaj. Esto, escúcheme bien esto, puede ser que me digan, no, pero el sistema metió, son datos falsos. Hay datos arqueológicos que comprueban que los israelitas celebraban Pesaj en este tiempo, en esta temporada, que era Aviv, primavera en Israel. No en otra temporada, no en otras fechas. Eso está comprobado, ¿no? Corroborado. Bueno, continuemos. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado, a una todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar al eterno Elohim de Israel. Acá, en el año 515, se celebró la fiesta de Pascua y se compartió con todo. Atienda muy bien porque este texto es, ¿cómo se dice? Alfiler. Clava, de cutúa, tipo un aguijón. Algunas veces acá algunos entienden que acá es donde la Biblia confirma que los que no están preparados para la celebración de Pesaj debéis apartarlos, los no circuncidados, los que no usan este uniforme, los que no usan tal cosa, los que no hicieron su inmersión en el río Jordán o en el río, empiezan a poner un montón de reglas que acá no se ve, que acá no veo. Pero bueno, investigá, pastor, lee cuál era la inmundicia. En aquella época, una de las inmundicias que interrumpía celebrar Pesaj era si tocaba cadáver. Si tocaba cadáver, pero podía celebrarla después el siguiente mes. Esas eran las cosas que le interrumpía. Y había otras cosas más, pero no se relacionaba a cosas, ¿cómo se puede decir? Por barba o la circuncisión. En esa época no estaba hablando de ese tema. Por lo menos acá no, acá no. Puede ser que seguía esa regla, ¿no?, de la circuncisión, pero acá no era ese el tema. ¿Cuál era acá el tema que interrumpía que los israelitas no puedan guardar Pesaj? Dice otra vez, comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos, que dice acá, que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar al eterno Elohim de Israel. Está hablando de las inmundicias de la gente de la tierra. Y la gente de esa tierra tenía adoración a ídolos. Una vida doble, ¿no?, falsa, una vida corrompida, de acuerdo primeramente a la perspectiva de ellos. Pero más adelante se iban a dar cuenta que eso también creaba separatismo o división, pero acá todavía no. Pero bueno, todos los que realmente querían cambiar su vida, se puede decir, que no querían más ser las personas que eran antes, que querían realmente adaptarse a lo que el Padre está estableciendo, celebraron la Pascua. Ahora veamos lo que el apóstol Pablo dice que es inmundo en realidad. Romanos 13:10. Esto es lo que el Pablo hace entender que es lo malo y lo que está mal y lo que interrumpiría que yo pueda ser parte de los planes del Padre. El amor, servicio, ¿no?, no hace mal a otros. Por eso el amor cumple
con las exigencias de la ley de Elohim. ¿Qué es amor? Servir a otro. Cuando vos estás sirviendo a otro con todo tu corazón, con toda tu alma, vos estás cumpliendo, dice, las exigencias de la ley de la Torá, según el apóstol Pablo. Esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba, despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega. Estos son comparativos, ¿no? Metáforas sobre tiempos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, fíjense acá, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo: dejen su vida corrupta y vístanse de vida correcta. Empiecen a vivir correctamente. Ya se acerca el tiempo, ya estamos en los tiempos de restauración. Era lo mismo que tenía que ocurrir aquella época en tiempo de Edra. Eso es lo que tenía que haber. Pablo también dice eso. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia, dice, a la vista de todos. Fíjense, a la vista de todos, con decencia. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Entonces, ¿cuáles serían las cosas malas o feas de esa tierra? Precisamente de ese pueblo que había vivido ahí, adoraba a su ídolo y le celebraban fiestas donde acababan después de una manera muy terrible. En borracheras, en pleito, en pelea. O esto dice que no tienes que reunirte a compartir con la familia, nada, ni celebrar ni día del niño, ni día de la madre, ni día del padre, porque eso es herejía, pagano. Puede ser, ¿no? Que así algunos piensen. Entonces, una persona no celebra ninguna de las festividades llamadas paganas, incluyendo Navidad. Solamente celebra todas las festividades bíblicas, pero su carácter ¿cómo es? Como persona ¿cómo es? Su trato con los demás ¿cómo es? Eso no le importa a Elohim. Claro que importa, es lo que estamos viendo, es lo que constantemente analizamos en la Escritura. Si vas a hacer las cosas que le agrada al Padre, que primero cambie tu corazón. Amén. Una cosa es que yo sepa que algunas festividades son paganas y yo por mí mismo tal vez no la voy a celebrar. Pero si otras personas que yo quiero, aprecio, le parecen un día especial, yo le voy a decir: este es un día pagano, ustedes solamente porque no saben la Biblia, la verdad, están haciendo esto, herejes, irán al infierno. Así les voy a narrar, les voy a hablar, no. O les voy a ignorar, ¿me voy a hacer a un lado? No. Siempre yo he compartido este punto. Esa sería la primera cosa que haríamos opuesta a la ley, porque cerraríamos el corazón de esa persona. Amén. Bueno, más bien, vístanse, versículo 14, con la presencia del Maestro Yeshua y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Esto hablaba el apóstol Pablo de qué es cosa inmunda y cosa sucia que te interrumpiría no participar de la celebración. Es lo que hablaba en Corintios cuando hablaba de ese pecador, que era un pecador que no quería arrepentirse y no quería dejar su vida corrupta y de la misma forma quería ser parte del pueblo, de las festividades. El Padre lo rechazaba, dice. Bueno, 22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días, por cuanto el Eterno los había alegrado y habían vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Elohim, del Elohim de Israel. Entonces estaban contentos porque vieron que este rey, que también se le llamaba históricamente, esto es un dato importante de Edra, que le menciona rey de Asiria, como en aquella época todos esos territorios
eran antiguamente del imperio asirio, uno de los imperios más fuertes que existió. Cuando un rey conquistaba esas tierras, se le denominaba rey asirio. Y eso está también en datos históricos que corroboran que lo que se menciona acá también es verídico. Que ellos entonces entendieron, nuestro Padre nos da paz en el corazón, nos da paz con los reyes, con los gobernadores. Es un momento de alegría y de esperar que algún día esto tendrá su resultado. Terminemos con esta nota. Éxodo 12:15. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival, quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días de festival quedará excluido de la comunidad de Israel. ¿Y qué era la levadura? La hipocresía, la falsedad. Eso dijo el apóstol Pablo. Entonces las fiestas de los panes sin levadura era para quitar ese corazón falso, ¿no? Esdras 7:1. ¿Por qué Esdras 7:1? Sí, terminó ya Esdras. Es un adelanto, ¿no? Para que vean qué va a pasar después. Muchos años después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, hubo un hombre llamado Esdras. Era hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. Recién aparece nuestro personaje, ¿no? Esdras. Tanto le estábamos esperando, ¿no? Ahora sí le vamos a conocer quién era. Ahí ya salen sus padres, ¿no? Es muy importante conocer a este personaje para entender por qué escribe como introducción estos 6 capítulos. Esto fue una introducción. Ahora él va a escribir lo que va a vivir, lo que va a acontecer en su tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo? 50 años después. Mucho tiempo, ¿no? Vamos a ver si los israelitas cambiaron. Si fueron realmente como tenían que ser. Vamos a ver si realmente... Acá empezó todo bien. Recuerden que hay un dicho, ¿no?, que decía un viejo amigo, lo importante no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Eso es lo importante. Empezaste muy bien, empezaste excelente, pero acabaste desastre, entonces no sirve entonces. Entonces eso nos va a hacer entender ahora, pero en la próxima reunión. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Esdras. Bendiciones y hasta pronto. Información sobre el libro de Esdras. Este libro lo escribió el sacerdote Esdras, un descendiente de Aarón. Esdras era un hombre de fe y un buen estudiante de las Escrituras. Puesto que era sacerdote, tenía el deber de enseñar la palabra de Dios al pueblo. También era un copista hábil. Para hacer este trabajo, tenía que fijarse mucho en los detalles. Esdras empieza este relato tan bien documentado donde terminó el segundo libro de las Crónicas, tras el cautiverio de los judíos en Babilonia. Escribió este libro cerca del 460 antes de nuestra era en Jerusalén. El libro de Esdras tiene 10 capítulos. En los capítulos 1 a 6 se habla del regreso de un pequeño grupo de judíos a Jerusalén. En el año 537, reconstruyeron el altar y celebraron la fiesta de las cabañas. Así finalizaron los 70 años de desolación. Al año siguiente, se pusieron los fundamentos del templo. Y aunque los enemigos pararon las obras por un tiempo, la casa de Jehová se terminó en el 515. En los capítulos 7 a 10, damos un salto de casi 50 años hasta el 468, cuando Esdras hizo un peligroso viaje a Jerusalén. Cuando llegó,
se quedó horrorizado al descubrir los graves pecados que se habían cometido. Entonces, hizo una oración pública para acercarse a Jehová y dio pasos para que el pueblo volviera a estar bien.